Vamos a ver en este tutorial cómo realizar un análisis discriminante en PAST. No tiene mayor complejidad comparado con otros procedimientos multivariados. En este caso, seguimos con los datos del tamaño de las especies de la flor de iris, donde tenemos 4 variables cuantitativas eh, y una variable categórica, que es la variable independiente, en este caso nuestro factor de interés, eh, que tiene 3 niveles, setosa, virginica y versicolor, 3 especies de iris. Entonces la pregunta que nos hacemos cuando realizamos un análisis discriminante es si existe alguna variación entre estos grupos y qué conjunto o combinación lineal de estas variables es la que mejor la expresa. Y asimismo, también, ¿qué también podemos separar entre estos grupos y analizar el nivel de error o de precisión clasificatoria del método, ¿no? Eso también está dentro de los intereses que tenemos cuando realizamos un análisis discriminante. El análisis discriminante no es un test de hipótesis, es importante tenerlo en cuenta, sino que es un análisis de reducción o un procedimiento de reducción de dimensiones en donde existen grupos predefinidos y nos interesa encontrar la máxima separación entre estos grupos. Bueno, para ello yo tengo acá mi factor, eh, me sirve siempre identificarlo también con algún color. Voy a poner acá un color automático para las 3 especies. Voy a marcar las variables de interés también y voy a multivariado, ordenamiento, y voy a buscar modelo lineal. Como todo modelo lineal hay que tener en cuenta que está pensado para variables cuantitativas que tengan una distribución relativamente homogénea de sus varianzas y una relación lineal entre ellas. Desviaciones de estos supuestos van a afectar la eficacia clasificatoria del método y también pueden llevar a generar patrones espurios. Siempre hay que tener en cuenta la naturaleza de los datos. Si bien estos métodos son muy robustos y este método, como ya lo dije, como podría ocurrir con análisis de componentes principales también, no son métodos de contraste de hipótesis. Vamos al método. Automáticamente me muestra el resultado de la función discriminante. Vemos que los 3 grupos se separan. Vamos a ponerle acá el nombre de los grupos para que se vea mejor. Vemos que Virginica y Versicolor están cerca entre sí, pero igualmente están bien separadas. Y Setosa es la que se diferencia mucho más. En PAST también podemos, al igual que hacemos con el análisis de componentes principales, ver el biplot, cosa que es muy útil porque, como lo mencioné previamente, nos permite ver cuáles son las variables y en qué dirección está la relación entre las variables y originales y los nuevos ejes que estamos viendo. Vemos que Setosa tiende a tener valores más bajos de tamaño, ¿sí? Mientras que Virginica y Versicolor, que están del lado izquierdo, del lado de los scores o de los puntajes negativos para el análisis discriminante, tienden a tener valores más altos. Acá tenemos los autovalores, que nos da la cantidad de varianza explicada por cada uno de estos nuevos ejes. Vemos que el primer eje explica un 99% de la variación y el segundo eje solo un 0,8%. O sea que ya el primer eje tiene un efecto discriminante muy alto, ¿no? Una eficacia discriminante muy alta. También recuerden que podemos generar los elipses para ver la superposición, lo que también nos da una idea de qué tan separados están estos grupos. Tenemos los scores, que son los puntajes vinculados a los casos en relación a los ejes discriminantes.
los loadings, que son el peso de las variables. Acá podemos analizar un poco más en detalle. Esta es la matriz discriminante que nos muestra por defecto. Acá está la matriz de varianzas, covarianzas. Y acá está la matriz de discriminante. En la matriz de discriminante podemos ver que el largo del sépalo es la variable quizás con menos fuerza, mientras que el largo del pétalo y el ancho del pétalo son las variables que tienen el peso discriminante mayor para el primer eje y por lo tanto para el eje más importante. Mientras que para el segundo eje, siguiendo por también de menor a mayor, tenemos que el largo del sépalo también es muy poco relevante, mientras que el ancho del sépalo es muy importante. O sea que tenemos que estas dos variables del pétalo son las más importantes en la discriminación entre los grupos de especies de iris. Vamos a ver a los classifiers, que me dice cómo fueron clasificados cada uno de los grupos, ¿sí? Lo observado, la clasificación y la obtenida mediante el procedimiento de jackknife, donde se rarifica la matriz original a través de un remuestreo, se va dejando casos afuera, entonces genera alteraciones en la clasificación. Obviamente, cuanto más similar sea la matriz de jackknife a la original, más robusta es la clasificación que realizamos. Tenemos la matriz de confusión que va en el mismo espíritu, donde vemos las variables clasificadas, ¿sí? Las variables clasificadas y las variables originales. Entonces observamos, por ejemplo, que versicolor, ¿sí? Fue 48 veces clasificada como versicolor, por ejemplo, 0 veces como setosa, 2 veces como virginica, ¿sí? O que setosa fue 50 veces clasificada como setosa, es la variable, miren, con menos error, porque no tiene error, nunca fue clasificada como versicolor y tampoco como virginica. Después, virginica fue 49 veces clasificada como virginica, 2 veces como versicolor y 0 como setosa. No hay error, digamos, en la clasificación. Ningún caso fue clasificado como setosa. Si vemos el gráfico, de nuevo, con los ejes discriminantes, vemos que setosa está bien separada de versicolor y de virginica, entonces es lógico pensar que no hay un error de clasificación en setosa, que siempre va a ser clasificada con precisión, mientras que virginica y versicolor, que están muy cerca entre sí, pueden tener algún error discriminante. También podemos hacer lo mismo con el jackknife, ¿sí? Que igualmente automáticamente me lo muestra, ¿sí? Ven que no veo cambios aquí, si marco o no jackknife, no hay diferencias, y me da el porcentaje de correctamente clasificado, que es del 98%, que es muy alto, ¿sí? Entonces podemos concluir que la clasificación tiene un nivel muy bajo de error, que las especies se pueden separar con bastante precisión, ¿sí? Acá tenemos los tamaños centroides para cada una de las especies, el centroide de las distribuciones que vemos aquí, ¿no?